Hola, soy María Gracia Peláez, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Técnica de Machala, y en este video te hablaré acerca de la materia de otorrinolaringología, consolidación de conocimientos, en donde abordaremos patologías del oído, nariz, garganta y vía aérea superior, con el fin de no solamente mencionar los conceptos, sino de explicar a las patologías, cómo se presentan, cuáles son sus manifestaciones clínicas, su tratamiento, su diagnóstico y las complicaciones, ya que es muy importante reconocerlas dentro de la práctica médica. Así que sin más, empecemos. Faringoamigdalitis crónica con amidalectomía. La faringoamigdalitis crónica recurrente se puede entender como una inflamación repetida de la faringe y de las amígdalas palatinas. Aquí lo importante es no verla únicamente como unas infecciones de garganta que se repiten. En realidad, las amígdalas tienen criptas, que son pequeñas cavidades donde pueden acumularse bacterias, restos de celulares y material inflamatorio. Esto favorece que algunos microorganismos permanezcan en el tejido amigdalino y que el cuadro reaparezca. Por eso el paciente puede presentar dolor al tragar, fiebre y también en algunos episodios halitosis y aumento del tamaño de las amígdalas o exudado. Pero más allá de los síntomas, lo que realmente preocupa es la recurrencia. El paciente vuelve una y otra vez por el mismo problema. Recibe antibióticos repetidamente y su vida diaria empieza a verse afectada. Y aquí vamos a profundizar un poco más en el mecanismo. El proceso comienza con la exposición repetida a virus o bacterias. Estos microorganismos colonizan las amígdalas y pueden permanecer dentro de las criptas amigdalinas. Cuando esta colonización se mantiene, puede formarse un biofilm bacteriano. Este biofilm es importante porque funciona como una especie de barrera protectora para las bacterias. Esto hace que los antibióticos no siempre lleguen de forma adecuada y que la respuesta inmune tampoco logre eliminar completamente los microorganismos. Como resultado, se mantiene una inflamación local persistente. Esa inflamación explica por qué algunos pacientes presentan episodios repetitivos, hipertrofia molestias faringias frecuentes y en algunos casos mala respuesta al tratamiento convencional. En otras palabras, la amígdala deja de ser solo una estructura defensiva y puede comportarse como un foco de inflamación recurrente. Las manifestaciones clínicas no deben de memorizarse como una lista, sino organizarse según lo que el paciente refiere y lo que encontramos al examen. El síntoma más común es el dolor de garganta, especialmente al tragar, que se conoce como dinofagia. También puede haber difagia, es decir, la dificultad para deglutir. Al examinar la cavidad oral, podemos encontrar amígdalas aumentadas de tamaño, grietas visibles, exudado e incluso casem, que este material es un material blanquecino que puede acumularse en las criptas y producir mal aliento. Durante los episodios agudos pueden aparecer síntomas generales como son la fiebre, malestar y cefalea. Además, es frecuente encontrar ganglios cervicales dolorosos, sobre todo en la región anterior del cuello. Pero hay un punto que es muy importante para decidir conducta: el impacto funcional. Un paciente con episodios leves y esporádicos no es igual a un paciente que falta repetitivamente a sus actividades, consume antibióticos con frecuencia y tiene deterioro de su calidad de vida. El diagnóstico aquí empieza con algo muy básico, pero fundamental: una buena historia clínica. Aunque un paciente consulta por dolor faríngeo recurrente, no basta con preguntar si le duele la garganta. Debemos precisar cuántos episodios ha tenido en el año, cuánto duran, si se acompañan de fiebre, exudado, enopatías, qué tratamientos ha recibido y si estos episodios afectan su vida diaria. Luego viene el examen físico, otorrinolaringólogo. Aquí observamos la faringe, el tamaño de las amígdalas, la presencia de criptas, exudado, calcio y adenopatías cervicales. Después de esto, la pregunta clave: ¿el cuadro actual parece bacteriano o no? Esa decisión es importante porque no todo dolor de garganta necesita antibiótico y tampoco todo paciente pruebas microbiológicas. Cuando el episodio ya tiene datos sugestivos de infección bacteriana, especialmente por Streptococcus pyogenes, se puede solicitar un test rápido o un cultivo faríngeo, dependiendo de la disponibilidad. Los criterios clínicos ayudan a orientar la sospecha: fiebre, ausencia de tos, adenopatia cervical anterior dolorosa y exudado o hipertrofia amigdalina. Mientras más criterios se cumplan, mayor es la probabilidad de infección estreptocócica. Pero en el contexto de faringoamigdalitis crónico recurrente, lo más importante es documentar los episodios. Esto significa registrar cuántas veces ocurre, qué signos presenta el paciente y cómo se manejó cada episodio. Esa documentación permite clasificar al paciente. Puede tratarse de episodios leves, aislados, amigdalitis recurrente, sospecha de amigdalitis crónica, o un caso que debe valorarse como posible candidato a amidalectomía. El tratamiento debe ser escalonado y racional, pero debemos valorar si el cuadro parece viral o bacteriano. Si parece viral, el manejo es sintomático: hidratación, analgesia, antipiréticos, reposo y vigilancia. Esto es muy importante porque una gran proporción de faringoamigdalitis no requiere de antibióticos. Además, si hay sospecha bacteriana, especialmente por estreptococos del grupo A, se puede confirmar con prueba rápida o cultivo. En ese caso, si se indica antibiótico, acompañado de analgesia y seguimiento. Aquí la idea principal de esta diapositiva es que el tratamiento no debe ser automático. No todo dolor faríngeo necesita antibiótico y no todo paciente con episodios repetitivos necesita cirugía. Primero se trata adecuadamente cada episodio y luego se evalúa recurrencia. Ahora sí, tratamiento. Con respecto ahora a cuándo considerar la amidalectomía. Esta es una de las diapositivas más importantes del tema, ya que en este caso la amidalectomía se considera cuando los episodios son recurrentes, están bien documentados y afectan de forma importante al paciente. Los criterios clásicos son
7 o más episodios en un año, 5 o más episodios por año durante 2 años o 3 o más episodios por año durante 3 años. Sin embargo, no se trata solo de contar episodios. También hay que valorar si estos cuadros producen ausentismo, dolor intenso, múltiples consultas médicas, uso repetido de antibióticos o deterioro en la calidad de vida. Además, aunque el paciente no cumpla estrictamente los criterios numéricos, pueden existir factores que inclinen la decisión hacia cirugía, como es un acceso periamidalino recurrente, o alergia o intolerancia a antibióticos, episodios incapacitantes o mala respuesta al tratamiento. Por eso, la amidalectomía no se indica de forma mecánica. Es una decisión clínica que debe individualizarse, comparando el beneficio esperado con los riesgos quirúrgicos. Bueno, en este tema también debemos de considerar dos tipos de complicaciones. Por un lado están las complicaciones propias de la enfermedad. Las más características es el acceso periamidalino, pero también pueden presentarse infecciones profundas del cuello, obstrucción de la vía aérea, fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Pero por otro lado están las complicaciones de la cirugía. La amidalectomía puede mejorar la calidad de vida en pacientes bien seleccionados, pero no es un procedimiento libre de riesgos. Puede producir dolor postoperatorio, sangrado primario o secundario, deshidratación, náuseas, vómitos y riesgos relacionados con la anestesia. Por eso el mensaje central es que la cirugía debe reservarse para pacientes en quienes el beneficio clínico sea mayor que el riesgo. Bien, ahora con respecto a la poliposis nasal. La fisiopatología de la poliposis nasal se relaciona principalmente con inflamación crónica. En muchos pacientes predomina la respuesta inflamatoria de tipo 2. Esto significa que participan células como linfocitos Th2, eosinófilos y células linfoides innatas tipo 2, junto con mediadores como la interleucina 4, 5 y 3. El proceso puede iniciar como un daño en la barrera epitelial de la mucosa nasal. Ese daño puede ser favorecido por alérgenos, patógenos o colonización bacteriana. Cuando la barrera epitelial se altera, se liberan señales inflamatorias que activan la respuesta inmune. Como consecuencia, se reclutan eosinófilos, aumenta la producción local de IgE, se incrementa la secreción de moco y se produce edema de la mucosa. Con el tiempo, esta mucosa inflamada y edematosa protruye y forma el pólipo. Entonces, el pólipo no aparece de un día para el otro. Es el resultado de una inflamación crónica sostenida. La poliposis nasal suele manifestarse con síntomas nasales persistentes, generalmente por más de 12 semanas. El síntoma más característico es la obstrucción nasal. El paciente puede referir que no respira bien por la nariz, que respira por la boca o que tiene congestión constante. Otro síntoma muy importante es la alteración del olfato. Puede presentarse como hiposmia, cuando el olfato disminuye, o anosmia, cuando se pierde por completo. Esto afecta mucho la calidad de vida porque también puede alterar la percepción del gusto. También puede haber rinorrea, ya sea anterior o como goteo postnasal, además de presión o dolor facial. En la diapositiva también se menciona un fenotipo de alto riesgo. Algunos pacientes tienen pólipos nasales severos o recurrentes asociados a asma bronquial e intolerancia a aspirina o antiinflamatorios. Esto se conoce como triada de Samter o enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Estos pacientes suelen tener enfermedades más difíciles de controlar y mayor riesgo de recurrencia. El diagnóstico de poliposis nasal no debe basarse solo en los síntomas. Primero debe existir una clínica compatible, como es la obstrucción nasal, rinorrea, presión facial o la pérdida del olfato durante varias semanas. Pero además se necesita una confirmación objetiva. La herramienta más útil es la endoscopía nasal, porque permite visualizar directamente los pólipos, el edema de la mucosa y la presencia de secreciones. La tomografía computarizada también es importante, sobre todo cuando se requiere valorar la extensión de la enfermedad, planificar cirugía o confirmar compromiso de los senos paranasales. Un punto clave es reconocer los signos de alarma. Si la lesión es unilateral, si hay sangrado, costras, dolor muy intenso o una masa de aspecto atípico, no se debe asumir que es una poliposis inflamatoria común. En estos casos es necesaria descartar otras patologías como un papiloma invertido o neoplasias, o puede requerirse una biopsia. El tratamiento de la poliposis nasal es progresivo. El primer escalón es el manejo médico de mantenimiento. Aquí se incluyen lavados nasales, salinos de alto volumen y corticoides intranasales. Estos tratamientos ayudan a disminuir la inflamación, mejorar la respiración nasal y controlar los síntomas. Cuando hay exacerbaciones o enfermedad más sintomática, puede darse ciclos cortos de corticoides sistémicos. En algunos casos seleccionados se añaden antibióticos, pero no como tratamiento de rutina para todos, sino cuando existe una indicación clínica. Si el paciente no mejora con tratamiento médico adecuado, se puede considerar cirugía endoscópica nasosinusal. La cirugía permite retirar pólipos y abrir los senos paranasales, pero es importante entender que no elimina la tendencia inflamatoria del paciente. Por eso, después de la cirugía debe mantenerse tratamiento tópico. Finalmente, en pacientes con enfermedad severa, recurrente y con inflamación tipo 2, pueden considerarse terapias biológicas, y estas terapias actúan como mediadores específicos de la inflamación, como son la IgE, interleucina 5, 4 y 3. Hablando de las complicaciones, aunque la poliposis nasal suele ser una enfermedad benigna, puede producir complicaciones cuando es extensa, recurrente o no se controla adecuadamente. A nivel local puede causar obstrucción nasal persistente, alteraciones del sueño, pérdida del olfato y formación de mucoceles. En casos más severos puede aparecer complicaciones orbitarias como son la proctosis, diplopía o compromiso del nervio óptico, lo que puede afectar la visión. También existen complicaciones intracraneales, aunque son menos frecuentes, como meningitis, abscesos o trombosis de seno venoso. Además, la inflamación crónica puede asociarse a una remodelación ósea, osteogénesis o erosión ósea. Por eso, aunque los pólipos nasales sean benignos, deben vigilarse adecuadamente, especialmente si son recurrentes, severos o se acompañan de síntomas atípicos. Bien, ahora vamos a hablar sobre la otitis media aguda.
Media aguda combina dos elementos. Por un lado, hay inflamación o infección del oído medio, y por otro lado, tiene una presentación aguda, generalmente de pocas horas o pocos días. Es más frecuente entre los 9 a 15 meses de edad, porque en los niños pequeños la trompa de Eustaquio es más corta, más horizontal y funciona de manera menos eficiente. Esto facilita que las secreciones de la nasofaringe pasen hacia el oído medio. También existen factores que aumentan el riesgo. La asistencia a guarderías, porque hay mayor exposición a infecciones respiratorias. El uso de chupete, la exposición al humo de tabaco y la ausencia de la lactancia materna, ya que la lactancia tiene un efecto protector inmunológico. Entonces, esta diapositiva nos ayuda a entender que la otitis media aguda no aparece de forma aislada, sino que depende mucho de la edad, la anatomía infantil y los factores ambientales. Aquí vemos el mecanismo de producción de la enfermedad de forma secuencial. Generalmente todo empieza con una infección viral de las vías respiratorias superiores, como un resfriado. Y esa infección produce inflamación en la nasofaringe y también en la trompa de Eustaquio. Cuando la trompa de Eustaquio se inflama, deja de ventilar correctamente el oído medio. Esto genera presión negativa y favorece la acumulación de moco. Ese ambiente cerrado y con secreciones se vuelve ideal para que los microorganismos asciendan y se multipliquen. Entre las bacterias más frecuentes están Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Como consecuencia, aparece una respuesta inflamatoria dentro del oído medio con supuración y aumento de presión. Esa presión empuja la membrana timpánica hacia afuera y por eso uno de los hallazgos más importantes es el abombamiento timpánico. En resumen, la otitis media suele ser una complicación de una infección respiratoria previa que altera la función de la trompa de Eustaquio. Las manifestaciones clínicas se dividen en síntomas y signos. Dentro de los síntomas, el más característico es la otalgia, es decir, el dolor de oído. En niños grandes o adultos esto se identifica fácilmente porque el paciente lo refiere, pero en lactantes puede manifestarse de otra forma, como irritabilidad, llanto persistente, dificultad para dormir o rechazo del alimento. También puede haber fiebre, vómitos, rechazo, como dije, alimentario y alteraciones del sueño. Estos síntomas aparecen de forma aguda, no de manera latente o crónica. Ahora en los signos, el hallazgo más importante es el abombamiento timpánico, como había mencionado, porque tiene gran valor predictivo para el diagnóstico. También puede observarse una membrana timpánica opaca con pérdida de brillo normal, eritematosa y con movilidad disminuida. Si existe otorrea, es decir, la salida de secreción por el oído, puede indicar que hubo perforación de la membrana timpánica. Por eso el diagnóstico no se debe basar solo en el que el paciente diga me duele el oído. Lo fundamental es correlacionar los síntomas con lo que vemos en la otoscopía. El diagnóstico de otitis media aguda necesita tres elementos principales. Primero, debe de haber un inicio agudo, generalmente menor a 48 horas. Esto la diferencia de cuadros crónicos o de otitis media con infusión, donde puede haber líquido en oído medio, pero sin infección aguda. Segundo, debe existir signos de inflamación, como talgia, que sea evidente o eritema intenso de la membrana timpánica. Tercero, debe haber evidencia de compromiso del oído medio, como bombamiento moderado severo del tímpano, otorrea o movilidad timpánica disminuida. La herramienta clave es la otoscopía neumática, porque no solo permite ver la membrana timpánica, sino también evaluar su movilidad. En la otitis media aguda, el tímpano suele estar abombado, opaco, purulento, o también puede tener poca o nula movilidad. Eso es importante porque un tímpano rojo por sí solo no siempre significa otitis media aguda. Puede estar rojo por fiebre, llanto, irritación. Lo más importante es el abombamiento y la movilidad disminuida. En el tratamiento, lo primero es confirmar que realmente se trata de otitis media aguda. Una vez confirmado, la conducta depende de la edad, la severidad y si el cuadro es unilateral o bilateral. En menores de 6 meses se indica antibiótico siempre porque son pacientes más pequeños y con mayor riesgo de complicaciones. En niños de 6 a 24 meses, si la otitis es bilateral o severa, siempre se recomienda antibiótico inmediato. Se considera severa cuando hay fiebre mayor a 39 grados, otalgia intensa o torrea. En cambio, si es unilateral y leve, puede considerarse conducta expectante, es decir, observar durante 48 a 72 horas con un control adecuado. En cambio, mayores de 24 meses, si el cuadro es severo, se indica antibiótico inmediato, pero si no es severo, también puede considerarse observación. Un punto que no se debe olvidar es que el pilar transversal del tratamiento es la analgesia inmediata. El dolor debe tratarse desde el inicio, independientemente de si se decide usar antibiótico o solo observación. Por eso se utilizan fármacos como ibuprofeno o paracetamol según el peso. Entonces, la idea clave aquí es que no todos los pacientes necesitan de antibiótico inmediato, pero todos necesitan de un control del dolor y seguimiento. Tratamiento antibiótico. Cuando se decide iniciar en este caso antibiótico, la primera línea de elección suele ser amoxicilina, porque cubre adecuadamente los microorganismos más frecuentes, especialmente Streptococcus pneumoniae. La dosis que aparece en la diapositiva, en este caso es de 80 a 90 miligramos kilogramos día, fraccionada cada 8 a 12 horas. Esta dosis alta se usa para asegurar una adecuada cobertura. Sin embargo, hay situaciones en las que se prefiere amoxicilina con ácido clavulánico desde un inicio. Por ejemplo, si el paciente recibía amoxicilina en los últimos 30 días, si tiene conjuntivitis concomitante, si tiene conjuntivitis concomitante o si es menor de 6 meses, según el esquema planteado. Si después de 48 a 72 horas no hay mejoría, se debe pensar en falla terapéutica. En ese caso, se puede escalar a una segunda línea, como amoxicilina con ácido clavulánico o ceftriaxona. Si el paciente es alérgico a penicilina, la conducta depende de si hubo o no anafilaxia. Si no hubo anafilaxia, se puede considerar cefuroxima. Si hubo anafilaxia, se utiliza macrólidos como acitromicina o claritromicina. La idea no es memorizar nombres aislados, sino entender que el antibiótico elige según edad, gravedad, tratamiento previo y alergias y la respuesta clínica. Las complicaciones de la otitis media aguda aparecen sobre todo cuando hay diagnósticos tardíos, tratamiento inadecuado o mala evolución.
Se dividen en intratemporales e intracraneales. Las intratemporales son las más cercanas al oído. La más frecuente es la mastoiditis aguda, que ocurre cuando la infección se extiende hacia las celdillas mastoideas. También puede haber perforación timpánica crónica con otorrea, hipoacusia de conducción en casos menores, en los cuales pues, es menos común la parálisis facial. Las complicaciones intracraneales son menos frecuentes pero más graves. Entre ellas están meningitis, absceso cerebral o epidural y tromboflebitis del seno lateral. La diapositiva también en este caso resalta cómo sospechar mastoiditis, ya que aquí debemos de pensar en ella si hay eritema retroauricular, desplazamiento del pabellón auricular hacia adelante o borramiento del suco retroauricular, conocido como signo de Jacques. Para confirmar la tomografía computarizada es el estudio de elección junto con parámetros inflamatorios como leucocitosis o PCR elevada, y si se sospecha de mastoiditis no se maneja como una otitis común. Requiere ingreso hospitalario, antibióticos intravenosos y valoración por otorrinolaringología porque puede requerir manejo quirúrgico. Bien, ahora vamos a hablar sobre la otitis externa difusa. La otitis externa difusa es una inflamación del conducto auditivo externo. En la mayoría de casos tiene etiología bacteriana. En condiciones normales, el conducto auditivo externo tiene mecanismo de defensa. El cerumen no es simplemente suciedad, cumple con una función protectora porque es hidrofóbico y ayuda a mantener un pH ácido, y participa en la defensa frente a microorganismos. Además, la piel del conducto tiene migración epitelial, lo que ayuda a limpiar el canal de forma natural. El problema aparece cuando esta barrera se altera. Por ejemplo, la humedad prolongada en nadadores macera la piel. El uso de hisopos produce microtraumas y enfermedades como eczema o dermatitis alteran la integridad cutánea. Cuando se pierde esa barrera, el ambiente se vuelve más alcalino, húmedo, favoreciendo la proliferación bacteriana. Y también los microorganismos más relacionados son las Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. La respuesta inflamatoria produce edema, eritema y éxodo purulento. Por eso el conducto puede verse estrecho, rojo, doloroso y con secreción. Las manifestaciones clínicas, bueno, en este caso, la otitis externa difusa tiene un cuadro clínico de inicio rápido, generalmente menor de 48 horas. El síntoma principal es la atalgia intensa. Algo muy típico es que el dolor puede parecer desproporcionado respecto a lo que se observa al inicio. Además, empeora el masticar porque el movimiento mandibular moviliza estructuras cercanas al conducto auditivo externo. Otro dato clave es la hipersensibilidad del oído externo. El paciente siente dolor cuando se presiona el trago o cuando se tracciona el pabellón auricular. Este signo es muy útil para diferenciarla de la otitis media. También puede haber plenitud aural, prurito temprano e hipoacusia conductiva. La hipoacusia no ocurre porque el oído interno esté dañado, sino porque el edema y la secreción obstruyen el conducto e impiden el paso normal del sonido. A la otoscopía se puede observar edema difuso, eritema y otorrea. Si el edema es muy intenso, incluso puede impedir visualizar la membrana timpánica. El diagnóstico de otitis externa difusa es principalmente clínico, ya que se basa en la historia clínica y la exploración física. El signo más característico es el dolor al presionar el trago o al traccionar el pabellón auricular. En otitis externa este signo suele ser positivo y muy doloroso. En cambio, en otitis media aguda generalmente es negativo porque el problema está detrás de la membrana timpánica y no es el conducto externo. Otra diferencia importante está en el conducto auditivo externo. En otitis externa está edematoso, eritematoso y puede tener secreción. En cambio, en otitis media el conducto suele estar normal. También se diferencia por la membrana timpánica. En otitis media aguda la membrana suele estar abombada, inmóvil y eritematosa. En cambio, en la otitis externa la membrana puede estar normal, aunque muchas veces no se puedan ver por el edema del conducto. La otorrea en otitis externa es frecuente si el canal está permeable, mientras que en otitis media aparece sobre todo si hay una perforación timpánica. Un punto importante de esta diapositiva aquí es que no se requieren de cultivos de secreción de rutina. También se reservan para casos recurrentes, graves, inmunosupresión o si hay una mala respuesta al tratamiento. La otitis externa difusa tiene varios pasos. Primero, se recomienda limpieza cuidadosa del conducto auditivo externo siempre que sea posible, sin traumatizar. Esto permite retirar secreciones y facilita que las gotas lleguen al sitio de infección. Segundo, se indica analgesia porque el dolor suele ser muy intenso. Después se evalúan factores de riesgo sistémicos, ya sea diabetes, inmunosupresión, extensión de la infección fuera del conducto auditivo externo. Si existen estos factores, puede requerirse antibiótico sistémico cubriendo principalmente Pseudomonas o Staphylococcus aureus. Si no hay factores de riesgo, se evalúa si el conducto está totalmente obstruido por edema. Si está obstruido, se coloca una mecha óptica, que ayuda a que las gotas entren por capilaridad y lleguen al canal inflamado. Luego se evalúa si la membrana timpánica está perforada o si el paciente tiene tubos de ventilación. En ese caso, deben usarse gotas no tóxicas, como quinolonas, por ejemplo, el ciprofloxacino. Se deben evitar aminoglucósidos cuando no se conoce la integridad timpánica por riesgo de la autotoxicidad. En cambio, si la membrana está íntegra, puede utilizarse gotas tópicas estándar combinando antibiótico y corticoide para poder controlar la infección y reducir la inflamación. La idea central es que el tratamiento de la otitis externa es principalmente tópico, pero se individualiza según severidad, obstrucción, estado de la membrana timpánica y factores de riesgo. Las complicaciones de la otitis externa pueden organizarse por gravedad. En el escalón inferior están las complicaciones locales menores, como la estenosis del conducto auditivo externo, y que esta puede ocurrir ya sea por inflamación crónica o episodios repetitivos que generan la fibrosis progresiva. También puede haber la meningitis o pericarditis, que es infección del cartílago auricular y puede requerir escalamiento de tratamiento. En un escalón intermedio está la diseminación regional, como la celulitis periauricular. Aquí, en este caso, la infección se extiende hacia la piel y tejidos blandos alrededor del oído, la cara y el cuello, produciendo tumefacción y eritema. La complicación más grave es la otitis externa, maligna o necrotizante.
A pesar del nombre, no significa cáncer. Se llama así por su comportamiento agresivo. Es más frecuente en pacientes diabéticos mal controlados, inmunodeprimidos o también en los adultos mayores. En esta complicación, la infección se propaga hacia el hueso, produciendo la osteomielitis de la base del cráneo. Los signos de alarma son notalgia intensa nocturna, tejido de granulación visible en el conducto y compromiso de pares craneales como parálisis facial. Esta situación es una urgencia médica y requiere imagenología, antibióticos, ya sean intravenosos prolongados y también la valoración especializada. Bien, ahora vamos a hablar sobre la faringoamidalitis complicada. Es un proceso infeccioso agudo que compromete principalmente la mucosa faríngea y las amígdalas palatinas que forman parte del anillo de Waldeyer. Esa localización explica por qué el paciente suele presentar dolor al tragar, enrojecimiento de la faringe, aumento de volumen amigdalino y en algunos casos el exudado. Primero hay que tener claro es que la mayoría de casos son virales. Por eso si un paciente viene con dolor de garganta acompañado de síntomas catarrales como rinorrea, tos o conjuntivitis, lo más probable es que estemos frente a una infección viral que no necesite antibióticos. El problema aparece cuando sospechamos una causa bacteriana, especialmente por estreptococos piógenos. Este microorganismo no solo produce un cuadro faríngeo más intenso, sino que también se asocia a complicaciones. En algunas ocurren por extensión directa de la infección como un absceso, y otras aparecen por una respuesta inmunológica posterior como fiebre reumática o glomerulonefritis. Entonces, la fisiopatología se resume así. El agente infeccioso inflama la mucosa faríngea y amigdalina. Si es viral, suele autolimitarse, pero si es estreptocócico y no se identifica o no se trata adecuadamente, puede generar complicaciones locales o sistémicas. Bien, para explicar esta parte, yo lo diría como una comparación clínica. Cuando el cuadro es viral, el paciente generalmente cuenta con una historia más progresiva. Empezó con una congestión, luego rinorrea, después tos y finalmente dolor de garganta. Además, puede tener conjuntivitis, diarrea o lesiones tipo vesiculares en la boca. Este conjunto de síntomas nos orienta hacia virus. En cambio, la infección estreptocócica suele tener un comportamiento más brusco. El paciente puede decir, ayer estaba bien y hoy amanecí con fiebre alta y mucho dolor para tragar. Ese inicio súbito, junto con ausencia de tos, fiebre elevada, cefalea, náuseas o vómitos, aumenta la sospecha de infección bacteriana. Un dato que a veces se pasa por alto es la edad. El estreptococo del grupo A es más típico en escolares y adolescentes, especialmente entre 5 a 15 años. En menores de 4 años o adultos mayores es menos probable. Por eso no se debe decir antibiótico solo por ver la garganta roja. Hay que interpretar todo el cuadro: edad, forma de inicio, síntomas acompañantes y hallazgos físicos. Cuando examinábamos al paciente, buscamos signos que fortalezcan la sospecha del estreptococo. El exudado amigdalino es uno de los hallazgos más llamativos, pero no debe interpretarse de forma aislada porque también puede aparecer en otras infecciones. Por eso hay que integrarlo con otros datos: adenopatías cervicales anteriores dolorosas, fiebre, ausencia de tos y mal estado general. Las petequias en el paladar blando y la bula inflamada también puede orientar. Si además aparece algún exantema escarlatiforme, debemos pensar en escarlatina asociada a estreptococo. Aquí lo importante para el doctor es demostrar que no estamos memorizando signos, sino entendiendo su utilidad. Estos hallazgos aumentan la probabilidad clínica, pero la confirmación ideal se hace con prueba rápida o cultivo cuando está indicado. Bien, ahora la escala de Matzak, o bueno, en este caso, esta escala nos ayuda a ordenar la sospecha clínica. En lugar de decir al azar si damos antibióticos o no, usamos criterios: fiebre, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores, exudado o edema amigdalino y edad. Cada criterio suma o resta puntos. Lo más importante de esta escala no es decir el puntaje de memoria, sino entender su función. Clasifica al paciente en bajo, intermedio o de alto riesgo de infección estreptocócica. Por ejemplo, un paciente con tos, rinorrea, sin fiebre y sin adenopatías probablemente tendrá un puntaje bajo, por lo que no necesita antibiótico. En cambio, si tenemos un escolar con fiebre alta, odinofagia intensa, exudado y adenopatías dolorosas, tendrá un puntaje mayor y amerita prueba confirmatoria. Entonces, la escala permite un manejo más racional y evita el uso innecesario de antibióticos. Después de calcular la probabilidad clínica viene la toma de decisiones. Si el paciente tiene un puntaje que es bajo, el manejo debe ser sintomático. En ese caso no se justifica realizar prueba rápida ni iniciar antibiótico porque la posibilidad del estreptococo es baja. Si el puntaje es de 3 o más, el riesgo aumenta y se recomienda realizar una prueba rápida de detección de antígenos. Si es positiva, se inicia antibiótico. Si es negativa, en niños se puede confirmar con cultivo orofaringio porque en pediatría nos preocupa más prevenir complicaciones como es la fiebre reumática. Esto es clave. El algoritmo evita los errores. El primero en este caso, es dejar sin tratamiento a un paciente con infección estreptocócica que sea verdadera. El segundo es tratar con antibióticos a pacientes que probablemente tienen alguna infección viral. Entonces siempre debemos de tomar en cuenta todos estos errores. El tratamiento se divide en dos grandes objetivos. Uno en aliviar los síntomas y el otro es tratar la causa cuando corresponde. El manejo sintomático es para todos. El paciente necesita control del dolor y la fiebre, porque la odinofagia puede ser tan intensa que incluso limita la alimentación y la hidratación. Para eso se usan analgésicos, antipiréticos, también como el acetaminofén o antiinflamatorios, como son estos a dosis adecuada.
También el manejo etiológico es diferente. Aquí hablamos de antibióticos, pero solo cuando existe una confirmación o alta sospecha de infección bacteriana. No debe ser una respuesta automática ante cualquier dolor de garganta. También es importante mencionar que los corticosteroides sistémicos no se recomiendan de rutina en una faringoamidalitis bacteriana no complicada. Es decir, no se trata de llenar al paciente de medicamentos, sino de usar lo necesario según sea la gravedad y la etiología. Cuando se confirma la infección por estreptococos del grupo A, el antibiótico de elección sigue siendo penicilina o amoxicilina. Esto es importante porque a veces se cree que un antibiótico más amplio siempre es mejor, pero no es así. En este caso, Streptococcus pyogenes no procede, que no produce beta-lactamasas, por lo tanto, no se necesita iniciar amoxicilina con ácido clavulánico de forma empírica. La penicilina por vía oral o la penicilina besatínica intramuscular son opciones clásicas. En pediatría, la amoxicilina suele preferirse por una mejor aceptación. Si hay alergia a penicilina, se debe diferenciar si hay una reacción leve o una anafilaxia. Si no fue grave, puede usarse una cefalosporina de primera generación. Si hubo anafilaxia, se prefieren macrólidos o una clindamicina. La meta del antibiótico no es solo mejorar los síntomas, también aquí es buscar disminuir la transmisión y prevenir complicaciones no supurativas, especialmente la fiebre reumática. Ahora, en las complicaciones, pues esta parte es el núcleo del tema porque hablamos de faringoamidalitis complicada. Las complicaciones se dividen en supurativas y no supurativas. Las supurativas ocurren cuando la infección se extiende anatómicamente. Un ejemplo clásico es el acceso periamidalino. En un paciente con dolor faríngeo unilateral intenso, voz apagada, trismus, desviación de la úvula o dificultad importante para tragar, debemos de sospechar de esta complicación. También pueden aparecer accesos retrofaringios, fascitis necrosante o síndrome de Lemierre que aunque es menos frecuente, es grave porque se relaciona con tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, muchas veces asociada a Fusobacterium necrophorum. Las complicaciones no supurativas son inmunomediadas. Aquí están la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis post-estreptocócica, la artritis reactiva y el síndrome PANAS. La diferencia es fundamental. En las supurativas hay extensión directa de infección, en las no supurativas el problema es la respuesta inmunológica posterior al estreptococo. Bien, ahora vamos con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se produce en fases. Primero ocurre la sensibilización. Bueno, en este caso, en una primera exposición, el alérgeno entra por la vía respiratoria y es presentado al sistema inmune. Esto activa una respuesta de tipo TH2 con producción de interleucinas como son la interleucina 4, 5 y 3. Como resultado se produce IgE, específicamente que queda fijada en los mastocitos. Después, cuando el paciente se expone nuevamente al mismo alérgeno, esta IgE se activa y los mastocitos liberan mediadores como histamina y leucotrienos. Esa es la fase temprana y explica síntomas rápidos como son los estornudos, picazón nasal y la rinorea acuosa. Horas después ocurre la fase tardía. Llegan eosinófilos y otras células inflamatorias, lo que mantiene la inflamación de la mucosa. Esta fase explica mejor la congestión nasal persistente. Entonces, si el paciente dice que apenas entra en contacto con polvo o con polen, empieza a estornudar, eso corresponde a la fase temprana. Pero si después queda congestionado durante horas, eso se relaciona con la fase tardía. La rinitis alérgica no se limita a la nariz. Tiene manifestaciones en sus ojos, nariz, garganta y estado general. En los ojos puede haber prurito, lagrimeo, enrojecimiento y las llamadas ojeras alérgicas. En algunos pacientes también se observan pliegues de Denny Morgan, que reflejan inflamación crónica asociada a atopía. En la nariz predominan estornudos repetidos, rinorea acuosa, congestión y prurito. Al examen físico puede verse con lentes pálidos, azulados e hipertrofiados. Además, en niños es frecuente el saludo alérgico, que es el gesto de frotarse la nariz hacia arriba si se repite mucho. Este caso em, suelen repetirse mucho en los niños y al repetirse mucho pues puede dejar un pliegue nasal que es transversal. En el garganta el goteo postnasal puede provocar carraspeo, tos crónica y sensación de irritación. Además la obstrucción nasal puede llevar a respiración bucal, mal sueño, fatiga y bajo rendimiento. Por eso la rinitis alérgica debe de evaluarse como una enfermedad que afecta la vía aérea superior y la calidad de vida y no solo como una congestión nasal. El diagnóstico se basa principalmente en historia clínica y examen físico. La historia debe buscar relación con alérgenos, polvo, ácaros, polen, moho, animales o con cambios ambientales. También se debe de preguntar por si tiene antecedentes personales o familiares de atopía, asma, dermatitis o conjuntivitis alérgica. Si el cuadro es típico, se puede iniciar tratamiento empírico y control ambiental, pero si los síntomas no responden, si se necesita identificar el alérgeno responsable o si se considera inmunoterapia, entonces se solicita pruebas de alergia. La prueba cutánea es una de las más útiles porque permite identificar la sensibilización específica. También puede medirse IgE específica en sangre, especialmente si no se puede hacer pruebas cutáneas. Un punto importante es que la radiografía o la tomografía no se piden de rutina en rinitis alérgica no complicada. Si se solicitan, en este caso se debe o debe de ser porque hay sospecha de otra patología como sinusitis crónica, pólipos o alteraciones anatómicas. El tratamiento se organiza como una escalera. En la base están las medidas ambientales, como son evitar o reducir exposición al alérgeno, limpiar polvo, controlar ácaros, evitar humo, manejar contacto con mascotas si son desencadenantes y realizar irrigación nasal con solución salina. El tratamiento farmacológico más eficaz para síntomas nasales son los corticosteroides intranasales. Son especialmente útiles para congestión, rinorrea, estornudos, pero requieren de un uso correcto y constante.
Los antihistamínicos, ya sean orales o intranasales, ayudan mucho cuando predominan la picazón, estornudos y la rinorrea. Los antileucotrienos pueden ser útiles en pacientes seleccionados, especialmente si hay asma asociada. Los anticolinérgicos tópicos ayudan cuando predomina la rinorrea acuosa. Y finalmente, la inmunoterapia específica se considera cuando el paciente tiene sensibilización demostrada y síntomas persistentes a pesar del tratamiento. Su ventaja es que puede modificar la respuesta alérgica a largo plazo. La rinitis alérgica se entiende dentro de la teoría de la vía aérea unificada. Esto significa que la nariz, los senos paranasales y los bronquios no funcionan como órganos aislados. La inflamación de uno puede influir en los otros. Por eso la rinitis alérgica se asocia con asma e hiperactividad bronquial. Un paciente con rinitis mal controlada puede tener peor control del asma. También se relacionan con conjuntivitis alérgica y dermatitis atópica, porque comparten una base inmunológica de tipo alérgico. En otorrinolaringología puede favorecer rhinosinusitis crónica, disfunción de la trompa de Eustaquio y otitis media con efusión. Esto se explica por qué la inflamación nasal puede alterar la ventilación de senos paranasales y oído medio. Además, la congestión crónica puede producir ronquidos, mala calidad del sueño, fatiga y la disminución de la productividad. Por eso, tratar la rinitis alérgica no es solo mejorar la nariz tapada, es mejorar el funcionamiento respiratorio y la calidad de vida del paciente. Ahora hablemos de la hipoacusia neurosensorial. Se refiere a una disminución de la capacidad auditiva producida por alteración del oído interno del nervio auditivo de las vías auditivas centrales. Un punto importante es que en este tipo de hipoacusia no existe una diferencia significativa entre la conducción aérea y la conducción ósea, es decir, no hay un gap aéreo-óseo, como ocurre en las hipoacusias conductivas. Esto nos orienta que el problema no está principalmente en el oído externo o medio, sino en las estructuras encargadas de transformar el sonido en impulso nervioso o transmitirlo hacia el cerebro. También es importante reconocer que puede ser congénita o adquirida. La congénita está presente desde el nacimiento y puede relacionarse con alteraciones genéticas, malformaciones anatómicas o factores perinatales. En cambio, la adquirida aparece después del nacimiento y puede deberse a infecciones, trauma, envejecimiento, exposición al ruido o la ototoxicidad. En población pediátrica, aunque su frecuencia parece ser baja, su impacto es alto porque compromete etapas críticas del desarrollo. En adultos mayores, la prevalencia aumenta de forma importante, especialmente por procesos relacionados con el envejecimiento auditivo. Para comprender la hipoacusia neurosensorial hay que seguir el recorrido normal del sonido. Primero, el sonido llega a la cóclea ubicada en el oído interno. Allí se encuentran las células ciliadas internas y externas que son fundamentales para transformar la vibración sonora en señales eléctricas. Si estas células se dañan, como ocurre en la presbiacusia, la ototoxicidad o el trauma acústico, se produce una pérdida eh, auditiva neurosensorial. Después está la sinapsis coclear, que es la conexión entre las células ciliadas y las fibras nerviosas. En algunos pacientes puede existir sinaptopía coclear, es decir, pérdida de las conexiones sinápticas. Esto puede ocurrir por exposición crónica al ruido por envejecimiento temprano y a veces explica dificultades para entender al hablar, y especialmente también en ambientes ruidosos. Luego está el nervio auditivo. Cuando el problema está en la transmisión nerviosa, hablamos de neuropatía auditiva. En estos casos, la cóclea puede funcionar parcialmente, pero la señal no se transmite de manera adecuada. Finalmente, la alteración también puede estar en la vía auditiva central, a nivel del tronco encefálico y la corteza auditiva. En esos casos, el problema no es solo captar el sonido, sino procesarlo e interpretarlo. Por eso la hipoacusia neurosensorial no es una sola enfermedad, sino un grupo de alteraciones que pueden afectar distintos niveles del sistema auditivo. El síntoma principal es la hipoacusia, es decir, la disminución de la audición. Esto puede ser simétrica cuando afecta a ambos oídos de forma similar o asimétrica cuando un oído está más comprometido que el otro. La simetría siempre debe ser una llama de atención porque puede sugerir una causa retrococlear como una lesión del nervio auditivo. Otro síntoma frecuente es el tinnitus, que el paciente describe como zumbido, pitido o sonido persistente sin fuente externa. Este síntoma puede ser muy molesto y afectar el sueño, la concentración y el bienestar emocional. También puede aparecer vértigo, especialmente cuando la causa compromete estructuras vestibulares, como ocurre en algunas enfermedades del oído interno. En niños, una señal de alarma muy importante es el retraso del lenguaje. Un niño con pérdida auditiva puede no responder a sonidos, no balbucear adecuadamente, no desarrollar palabras a la edad esperada o parecer distraído. Por eso el tamizaje auditivo neonatal y el seguimiento del desarrollo del lenguaje son fundamentales. La plenitud aural también puede presentarse, aunque muchas veces se asocia a hipoacusia conductiva, no debe descartarse una causa neurosensorial solo porque el paciente diga que siente el oído tapado. Las causas de hipoacusia neurosensorial cambian según la etapa de vida. En niños predominan las causas genéticas y algunos factores medioambientales. También son importantes los antecedentes perinatales, como son el ingreso a unidad de cuidados intensivos, y también neonatal, hipoxia, hiperbilirrubinemia severa o infecciones congénitas. Hay causas que pueden presentarse tanto en niños como en adultos, por ejemplo, infecciones como meningitis, infecciones del grupo TORCH en neonatos y enfermedades del sistema nervioso central. En adultos, las causas más frecuentes incluyen la presbiacusia, que es la pérdida auditiva relacionada con la edad, la exposición crónica al ruido, especialmente laboral o recreacional, y la ototoxicidad por medicamentos capaces de dañar el oído interno. También se deben de considerar causas vasculares traumáticas, enfermedad de Meniere, enfermedades neoplásicas y la hipoacusia súbita. Esta última es especialmente importante porque constituye una urgencia otorrinolaringológica, mientras antes se diagnostique y se trate, mejores son las posibilidades de recuperación auditiva. Las de la hipoacusia neurosensorial deben mucho a la edad y al momento en el que se detecta.
En la población pediátrica, una pérdida auditiva no tratada antes de los primeros meses de vida puede producir retraso severo del lenguaje oral. Este retraso repercute en el aprendizaje, socialización, autoestima y en el rendimiento académico. A largo plazo puede limitar oportunidades educativas y vocacionales. En adultos, la pérdida auditiva no compensada genera frustración comunicativa y aquí el paciente empieza a evitar conversaciones, se aísla socialmente y puede desarrollar síntomas depresivos. Además, en adultos mayores, la hipoacusia no tratada se ha relacionado con mayor riesgo de deterioro cognitivo. Por eso, la hipoacusia neurosensorial no debe considerarse solo como una alteración sensorial, es una condición como una alteración importante, ya que afecta la comunicación, el desarrollo, la salud mental, la integración social y la calidad de vida. Como conclusión, la hipoacusia neurosensorial requiere de una detección temprana, un diagnóstico audiológico adecuado y una rehabilitación oportuna. En niños, el objetivo es proteger el desarrollo del lenguaje y en adultos, preservar la comunicación, la autonomía y la calidad de vida. Diagnóstico inicial, en este caso con una historia clínica dirigida. No basta con preguntar si el paciente escucha menos, hay que precisar desde cuándo se fue o cuándo fue el inicio súbito o progresivo si afecta a uno o ambos oídos. Si se acompaña de tinnitus, vértigo, plenitud oral, exposición a ruido, usos de fármacos ototóxicos, infecciones previas o antecedentes familiares. Luego se realiza la otoscopía de la hipoacusia, en este caso de neurosensorial aislada. La otoscopía suele ser normal porque el problema no está en el conducto auditivo externo ni en el oído medio. Este dato es muy importante ya que ayuda a diferenciar de causas conductivas como cerumen impactado o u otitis media o perforación timpánica. Las pruebas con diapasones son útiles como orientación clínica rápida. También es en la prueba de Weber, cuando hay pérdida neurosensorial unilateral, el sonido lateraliza hacia el oído sano. En la prueba de RIN o de Rine generalmente se mantiene positivo porque la conducción aérea sigue siendo mejor que la ósea, aunque ambas estén reducidas. Sin embargo, la confirmación se realiza con estudios audiológicos. La audiometría de tonos puros permite cuantificar el grado de pérdida auditiva en decibeles y la logoaudiometría evalúa la discriminación del lenguaje. Esto es muy importante porque un paciente puede detectar sonidos, pero no necesariamente comprender palabras con claridad. La clasificación por decibeles permite establecer si la hipoacusia es leve, moderada, grave o profunda, lo cual orienta el tratamiento y a la rehabilitación. En recién nacidos, ahora con respecto al diagnóstico sin factores de riesgo, el tamizaje auditivo permite detectar tempranamente pérdidas auditivas que podrían pasar desapercibidas en los primeros meses de vida. El esquema inicia con una prueba de tamizaje. Si el recién nacido pasa la prueba, continúa el seguimiento normal dentro de los controles de crecimiento y desarrollo. Si no pasa, no se debe de concluir inmediatamente que tiene hipoacusia definitiva. Lo correcto aquí es repetir el tamizaje porque puede haber falsos positivos por líquido en el conducto, movimiento del bebé o condiciones técnicas de la prueba. Si el tamizaje o el retamizaje que se vuelve a hacer, en este caso, pues no vuelve a no pasar, entonces sí se debe de avanzar hacia una evaluación audiológica confirmatoria. Esta confirmación es esencial para poder iniciar con una intervención temprana si se confirma pérdida auditiva. Aquí el objetivo es que ningún niño con hipoacusia significativa llegue al diagnóstico, porque los primeros meses de vida son críticos para el desarrollo del lenguaje. Cuando el recién nacido tiene factores de riesgo, el abordaje debe ser más cuidadoso. Entre estos factores están la prematuridad, estancia en unidades de cuidados intensivos neonatales, infecciones congénitas como son el TORCH y antecedentes familiares o sospecha genética. En estos casos se pueden combinar pruebas como emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos. Las emisiones otoacústicas evalúan principalmente la función coclear, especialmente de las células ciliadas externas, mientras que los potenciales evocados permiten valorar la respuesta de la vía auditiva hasta el tronco encefálico. Por eso se hace un análisis cruzado. Si el niño pasa ambas pruebas, de todas formas siempre se debe recomendar seguimiento audiológico porque algunos trastornos pueden ser progresivos o aparecer más tarde. Si no pasa alguna prueba, se realiza retamizaje y si persiste la alteración, se debe hacer un diagnóstico auditivo profundo con pruebas objetivas y psicoacústicas. La diferencia con el recién nacido sin factores de riesgo es que estos pacientes no basta con un resultado inicial tranquilizador, necesitan aquí estrictamente una vigilancia más estrecha. Los potenciales evocados auditivos son pruebas objetivas que permiten estimar umbrales auditivos y evaluar la conducción de la señal por la vía auditiva. En niños que son menores de 4 años son muy importantes porque muchas veces no colaboran adecuadamente con una audiometría convencional. También son útiles en pacientes con discapacidad cognitiva o cuando se necesita de una prueba objetiva. En adultos puede utilizarse para confirmar hallazgos audiométricos o para orientar alteraciones retrococleares cuando no se cuenta con una resonancia magnética. También la resonancia magnética con gadolonio tiene otro objetivo, no mide la audición, sino que permite evaluar la anatomía. En niños, ayuda a valorar la cóclea, neuroauditivo y malformaciones del oído interno. En adultos es especialmente importante cuando hay hipoacusia asimétrica, hipoacusia súbita o sospecha patológica retrococlear como schwannoma vestibular. Entonces, las pruebas audiológicas nos dicen cuánto oye el paciente y cómo responde la vía auditiva. La resonancia nos ayuda a buscar una causa anatómica o neurológica. Bien, ahora vamos a hablar sobre la hipoacusia neurosensorial, pero el tratamiento y la rehabilitación. Para entender el manejo de la hipoacusia neurosensorial debemos verlo como una ruta completa. Primero está el diagnóstico, que puede iniciar desde el tamizaje neonatal en recién nacidos o desde la evaluación clínica en niños mayores y adultos. En esa evaluación se incluye la otoscopía, las pruebas con diapasones y posteriormente los estudios objetivos como la audiometría o la resonancia magnética cuando se sospecha de una causa anatómica o retococlear.
Después del diagnóstico se decide el tratamiento. Si la hipoacusia es leve o moderada, generalmente se inicia con tratamiento no quirúrgico, principalmente audífonos, pero el audífono por sí solo no resuelve todo. El paciente también necesita rehabilitación aural, es decir, aprender estrategias para usar mejor la audición que conserva y mejor su comunicación. ¿Ya? En casos graves o profundos, cuando el audífono no es suficiente, se valora tratamiento quirúrgico como el implante coclear. En situaciones específicas como malformaciones o condiciones anatómicas particulares, pueden considerarse sistemas osteointegrados. La idea principal es que el manejo debe individualizarse según edad, grado de pérdida auditiva, discriminación del lenguaje y anatomía y la necesidad también que tenga el paciente. Bien, ahora con respecto a la ruta de tamizaje auditivo neonatal. Recién nacidos, la prioridad es detectar la pérdida auditiva lo más temprano posible. El esquema diferencia a los recién nacidos con y sin factores de riesgo. Si el recién nacido no tiene factores de riesgo, se realiza tamizaje auditivo. Si pasa la prueba, continúa con sus controles normales. Pero si no pasa, no significa automáticamente que tenga sordera definitiva. Se debe repetir el tamizaje porque puede existir falsos positivos. Si falla nuevamente, ya se debe de derivar a diagnóstico auditivo especializado. En cambio, si el recién nacido tiene factores de riesgo, el abordaje es más estricto. Factores como prematuridad, estancia en un seno natal, infecciones congénitas o antecedentes familiares obligan a hacer pruebas cruzadas, como emisiones autoacústicas y potenciales evocados. Esto permite evaluar tanto la función coclear como la vía auditiva. El objetivo clínico es muy claro aquí, o sea, confirmar el diagnóstico antes de los 6 meses para poder iniciar una intervención temprana. Esto es clave porque los primeros meses de vida son una ventana crítica para el desarrollo del lenguaje. Algoritmo diagnóstico inicial en adultos. En adultos el abordaje empieza con una evaluación clínica ordenada. Primero se realiza una historia clínica dirigida, o sea, desde cuándo escucha menos, si la pérdida fue progresiva o súbita, si es unilateral o bilateral, si hay tinnitus, vértigos, exposición a ruido, también el uso de medicamentos ototóxicos o antecedentes familiares. Luego se hace la otoscopía. En este caso, la hipoacusia neurosensorial, la otoscopía suele ser normal porque el problema no está en el conducto auditivo externo ni tampoco en el oído medio. Esto ayuda a diferenciar de una hipoacusia conductiva, como la causa por cerumen, otitis media o perforación timpánica. Después se pueden usar lo que son los diapasones con Rine o Weber como orientación rápida, pero en este caso el estándar para confirmar y clasificar la pérdida es la audiometría total, junto con la logoaudiometría. La audiometría mide el grado de pérdida, mientras que la logoaudiometría evalúa qué tanto entiende el paciente el lenguaje. Según sea el resultado, se toman decisiones. Si la hipoacusia simétrica leve o moderado, suele indicarse adaptación bilateral de audífonos. Si es súbita o idiopática, se considera una urgencia médica y debe iniciarse manejo con corticosteroides. Si es asimétrica, especialmente con una diferencia mayor de 15 decibeles, se debe sospechar patología retrococlear y solicitar resonancia magnética con gadolinium. Bien, ahora con respecto al tratamiento no quirúrgico y adaptación. El tratamiento no quirúrgico se basa principalmente en el uso de audífonos, pero debe entenderse como un proceso de adaptación, no como entrega de un dispositivo y terminar ya como tal el manejo. Primero se define si el paciente es candidato o no. Generalmente los audífonos indican en hipoacusia leve a moderada, con un umbral mayor de 30 decibeles y una discriminación del lenguaje todavía útil, por ejemplo, mayor al 50%. Luego viene la parte ya más tecnológica. Lo ideal, cuando corresponde, es una adaptación bilateral porque escuchar con ambos oídos mejora la localización del sonido y la comprensión en ambientes ruidosos. Además, el audífono debe ajustarse al tipo y al grado de pérdida auditiva del paciente. En algunos contextos se pueden añadir sistemas FM o micrófonos remotos, especialmente cuando hay dificultad para poder entender el habla en ruido, como en aulas o en reuniones. Finalmente está la rehabilitación oral. Esta parte es fundamental porque el paciente debe aprender a usar la información auditiva que recibe. Y se trabaja habilidades perceptivas, estrategias de comunicación, lectura labiofacial y apoyo familiar. En niños, esto se orienta al desarrollo del lenguaje y en adultos a mejorar la comunicación diaria y a reducir el aislamiento que puedan presentar. Los criterios de selección para implante coclear. En este caso, el implante coclear se considera cuando la hipoacusia es más severa y los audífonos ya no ofrecen beneficio suficiente. La selección del paciente se hace por niveles. Primero está el filtro audiológico. Suele considerarse en hipoacusia bilateral grave a profunda con pérdida entre 71 a más de 90 decibeles y con mala discriminación del lenguaje. Luego se evalúa el filtro terapéutico. Esto significa comprobar si el paciente tuvo un periodo de prueba con audífonos, generalmente de 3 a 6 meses, y aún así el beneficio fue nulo o mínimo. Después viene el filtro anatómico. Puede colocar un implante coclear, se necesita aquí para poder colocarlo que la cóclea sea permeable y que exista nervio auditivo funcional. Por eso son importantes la resonancia magnética o la tomografía. También se considera el filtro psicosocial. El implante no funciona de manera automática, requiere de motivación, adherencia, rehabilitación posterior y acompañamiento. Por eso se valora si el paciente y la familia comprenden el proceso. Cuando cumplen estos criterios, el paciente puede considerarse candidato, pero siempre debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario, incluyendo otorrinolaringología, audiología, fonoaudiología, psicología y rehabilitación. Ahora hablaremos de la traqueostomía en pacientes en unidad de cuidados intensivos. La traqueostomía consiste en crear una comunicación directa entre la tráquea y el exterior mediante un estoma que puede realizarse de forma quirúrgica o percutánea. Generalmente se accede a la tráquea anterior entre los primeros anillos traqueales con el objetivo de colocar una cánula y establecer una vía aérea artificial.
Desde el punto de vista fisiopatológico, este procedimiento cambia la mecánica respiratoria al acortar el recorrido del aire, disminuye el espacio muerto anatómico y también se reduce la resistencia de la vía aérea. Como consecuencia, el paciente puede requerir menos esfuerzo para respirar. En UCI, todo esto tiene beneficio clínico importante, ya que puede disminuir la necesidad de sedación, facilitar el destete de la ventilación mecánica y permitir una mejor higiene bronquial. Además, al evitar la intubación orotraqueal prolongada, se reduce el riesgo de lesiones laringias y algunas complicaciones asociadas al tubo endotraqueal. Bien, manifestaciones clínicas o indicaciones clínicas. La traqueostomía no se indica en todos los pacientes intubados, sino en situaciones específicas donde se anticipa que la vía aérea artificial será necesaria por más tiempo. Una de las indicaciones más frecuentes es la ventilación mecánica prolongada, especialmente cuando el paciente no logra extubarse o se prevé que necesitará ventilación durante más de 7 a 10 días. En estos casos, la traqueostomía puede ser más segura y tolerable con respecto al soporte ventilatorio. Otra indicación es la obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, por trauma facial, tumor o una emergencia respiratoria en la que no se pueda mantener una vía aérea que sea adecuada por la vía convencional. También se utiliza cuando existe dificultad para eliminar secreciones, como en pacientes con retención severa de moco o ausencia de reflejo de oxígeno. Finalmente, en trastornos neurosensoriales o debilidad adquirida en UCI, puede ser necesario porque el paciente no logra proteger su vía aérea ni mantener una ventilación efectiva por sí mismo. Antes de realizar una traqueostomía, la pregunta central es si el paciente realmente es candidato al procedimiento. No se trata solo de que lleve varios días intubado, sino de valorar si el beneficio supera los riesgos. Un paciente puede ser candidato cuando existe falla de extubación predecible, necesidad prolongada de ventilación o dificultad para proteger la vía aérea. Sin embargo, hay situaciones que obligan a detenerse. Entre las contraindicaciones absolutas está la infección local activa en el sitio donde se realizará el estoma, la negativa del paciente o de la familia, y algunos escenarios de cuidados paliativos donde el procedimiento no se alinea con los objetivos terapéuticos. También existen contraindicaciones relativas como la inestabilidad hemodinámica, presión intracraneal elevada, hipoxemia severa o coagulopatía no corregida. En estas situaciones no siempre está prohibida, pero primero debe estabilizarse al paciente o corregir el factor de riesgo. La seguridad del procedimiento depende mucho de la evaluación previa. Con respecto al diagnóstico, pues primero se realiza una evaluación anatómica y luego, bueno, vamos a tener que el ultrasonido cervical con Doppler permite identificar vasos sanguíneos importantes y medir la profundidad desde la piel hasta la tráquea. Esto es especialmente útil en pacientes obesos con cuello corto o con dificultad anatómica. Después se hace el marcaje del sitio de punción o incisión. Para eso se utiliza la palpación anatómica y, si es posible, la transiluminación o referencias visuales que ayuden a ubicar correctamente el punto de entrada. Finalmente, la guía interna con fibroscopía bronquial permite controlar el procedimiento desde dentro de la vía aérea. Esto ayuda a retirar visualmente el tubo endotraqueal en el momento correcto y reduce el riesgo de lesionar la pared posterior de la tráquea. Es decir, no es solo abrir una vía aérea, sino hacerlo con planificación y con control. Existen dos formas principales de realizarla: la traqueostomía percutánea dilatacional y la traqueostomía quirúrgica. La traqueostomía percutánea dilatacional suele realizarse a la cabecera del paciente en UCI. Su ventaja principal es que evita traslados, es rápida y puede ser muy útil en pacientes críticos estables. Sin embargo, requiere experiencia y una curva de aprendizaje adecuada, porque se realiza mediante punción y dilatación progresiva. La traqueostomía quirúrgica puede realizarse en quirófano o incluso en la cama de UCI, según el caso. Se prefiere cuando hay anatomía difícil, cuello corto o alteraciones anatómicas, o cuando se necesita mayor control visual del sangrado. Su limitación es que puede requerir más logística, más recursos y mayor costo. La elección entre una u otra depende del paciente, del equipo disponible y de la seguridad del procedimiento. El procedimiento se organiza en una secuencia para reducir riesgos. Primero está la preparación del paciente, que incluye analgesia, sedación o bloqueo neuromuscular, además de ajustar la ventilación con oxígeno al 100% y una PEP adecuada. Esto busca evitar desaturaciones durante el procedimiento. Luego se posiciona al paciente, generalmente con hiperextensión del cuello y un rodillo interescapular, siempre que no existan contraindicaciones cervicales. Después se realiza la incisión y punción en el sitio seleccionado, guiándose por los anillos traqueales y, cuando se dispone, eh, con un fibroscopio. Luego se introduce una guía y se hace dilatación progresiva hasta poder colocar la cánula. Una vez colocada, se fija de manera segura y se verifica su posición. Esta verificación es fundamental. Se confirma con cambiografía, auscultación y, de ser posible, fibroscopía final. El procedimiento no termina cuando entra la cánula, termina cuando se confirma que ventila correctamente y está bien posicionada. Después de colocar una traqueostomía, el cuidado diario es tan importante como el procedimiento. El balón o el globo debe vigilarse porque una presión excesiva puede producir isquemia de la mucosa traqueal. Por eso se recomienda realizar periódicamente la presión. También es esencial el manejo de secreciones, ya que aquí, en este caso, la aspiración adecuada y la higiene bronquial ayudan a prevenir obstrucciones, atelectasias e infecciones respiratorias. El estómago debe limpiarse diariamente, revisar la piel, cambiar fijaciones cuando corresponda y evitar infecciones locales. Además, la humidificación es indispensable,
porque al respirar por la cánula se pierde parte de la humidificación natural de la vía aérea superior. Si no se humidifica adecuadamente, pueden formarse tapones mucosos que ponen en riesgo la vida del paciente. Un aspecto que a veces se olvida es que la traqueostomía también afecta la comunicación y la deglución. Cuando el paciente está estable clínica y hemodinámicamente, se puede valorar el desinflado temprano del globo. Si lo tolera bien, se evalúa la deglución para poder verificar que no hay aspiración. Cuando la tolerancia es adecuada, puede utilizarse una válvula fonatoria. Esta permite que el aire salga por la vía aérea superior y atraviese las cuerdas vocales, facilitando la recuperación de la voz. Si el paciente no tolera bien el desinflado o tiene muchas secreciones, puede considerarse alternativas como cánulas fenestradas o dispositivos especiales, junto con terapia de lenguaje. Esto demuestra que el manejo de la traqueostomía no es solo respiratorio, sino también funcional. Busca que el paciente respire, se comunique y recupere progresivamente sus capacidades. La decanulación es el retiro de la cánula, pero debe hacerse de forma ordenada y segura. El primer criterio es que la enfermedad que motivó la traqueostomía esté resuelta y controlada. Además, el paciente debe estar desvinculado del ventilador, idealmente al menos durante 24 horas. Luego se evalúa si tolera el globo desinflado, si no presenta aspiración y si tiene tos y deglución efectivas. Esto es importante porque si no puede en este caso manejar secreciones, retirar la cánula va a ser riesgoso. Después se realiza una prueba de oclusión de la cánula, generalmente durante 12 a 24 horas, vigilando el esfuerzo respiratorio, oxigenación y la tolerancia clínica. Si supera esta prueba, se retira la cánula y se observa estrechamente al paciente. La decanulación no debe de hacerse por prisa, sino cuando el paciente demuestra que puede respirar y proteger su vía aérea sin apoyo de la cánula. Las complicaciones, en este caso, se clasifican según el momento en que aparecen. Durante el procedimiento pueden ocurrir hemorragia, neumotórax, mediastino, perforación de la pared traqueal o incluso pérdida de la vía aérea. Por eso la preparación, la guía visual y la verificación final son tan importantes. En el periodo temprano, las complicaciones más peligrosas son la obstrucción por tapón mucoso y la decanulación accidental. También puede presentarse infección del estómago. A lo largo pueden aparecer estenosis traqueal o subglótica, fístula traqueoesofágica, traqueomalacia y granulomas. Muchas de estas complicaciones se relacionan con presión excesiva del balón, trauma local, infección o tiempo prolongado con la cánula. Por esa razón, el seguimiento y los cuidados diarios son fundamentales para poder prevenir problemas posteriores. En una emergencia con paciente traumatizado, la prioridad absoluta es oxigenar al paciente y pedir ayuda. Si se sospecha obstrucción, lo primero es retirar la cánula interna porque muchas veces el problema está en un tapón de secreciones. Luego se aspiran secreciones y se evalúa si mejora la ventilación. Si no mejora, se debe desinflar el globo y oxigenar por el estómago. Si el problema es pérdida de vía aérea por decanulación accidental, puede intentarse una reinsección guiada, pero siempre priorizando la oxigenación. Si el estómago falla o no se logra ventilar adecuadamente por esa vía, se debe proceder a intubación orotraqueal inmediata. El mensaje clave aquí es que en estas emergencias no se debe perder el tiempo. Primero se oxigena, se llama al equipo y se actúa de manera ordenada. Ahora respecto a la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere se considera una enfermedad del oído interno, generalmente de origen idiopático, es decir, muchas veces no se identifica una causa exacta. El mecanismo más aceptado es la hidropresía endolinfática. Esto significa que se acumula líquido endolinfático dentro del laberinto membranoso. Al aumentar ese líquido se distienden estructuras como la cóclea y el sistema vestibular. Esa distensión altera dos funciones importantes, la audición y el equilibrio. Por eso el paciente puede presentar pérdida auditiva, sensación de presión en el oído y episodios de vértigo. La clave es entender que el problema está en el oído interno. Cuando se afecta la cóclea predominan los síntomas auditivos y cuando se compromete el sistema vestibular aparecen las crisis vertiginosas. Ya. La enfermedad de Meniere tiene una presentación clínica bastante característica. El síntoma más o que más llama la atención es en este caso el vértigo episódico. El paciente suele describirlo como una sensación intensa de que todo gira y no como una simple inestabilidad. Estos episodios pueden durar minutos u horas y pueden acompañarse de náuseas, vómitos y gran incapacidad durante la crisis. Además del vértigo aparecen síntomas auditivos. Uno de ellos es el tinnitus, que puede percibirse como zumbido, murmullo o ruido constante. También aparece la sensación de plenitud oral, como si el oído estuviera tapado o con una presión interna. Otro componente importante es la hipoacusia neurosensorial, especialmente en frecuencias bajas y medias al inicio. Esta pérdida auditiva puede fluctuar al principio, pero que con el tiempo puede hacerse más persistente. Por eso se habla de un síndrome clásico: vértigo, tinnitus, plenitud oral e hipoacusia neurosensorial. El diagnóstico es principalmente clínico, pero debe apoyarse en la audiometría. Para sospechar en la enfermedad de Meniere, el paciente debe de tener episodios de vértigo recurrentes, generalmente de 20 minutos a 12 horas, junto con síntomas auditivos como tinnitus, sensación del oído tapado o cambios en la audición. Cuando además se documenta pérdida auditiva neurosensorial en frecuencias bajas o medias, se puede hablar de un síndrome de Meniere confirmado, siempre descartando otras causas. Si el paciente tiene episodios compatibles, pero todavía no se ha documentado la pérdida auditiva, se considera un síndrome probable. En estos casos también se deben de descartar diagnósticos diferenciales, porque no todo vértigo recurrente es Meniere. Por ejemplo, hay que pensar en migraña vestibular, neuritis vestibular,
o puede ser también otras alteraciones neurológicas. La audiometría es fundamental porque permite objetivar la pérdida auditiva y seguir la evolución de la enfermedad. El tratamiento se organiza de una forma escalonada, empezando por medidas conservadoras. Primero se recomiendan cambios en el estilo de vida, como es la educación del paciente, reducción del estrés y modificaciones dietéticas. Estas medidas buscan disminuir la frecuencia o intensidad de la crisis, aunque no siempre eliminan completamente los síntomas. Luego está el tratamiento médico, donde pueden utilizarse fármacos como son los diuréticos o betaistina, o dependiendo del caso también y del criterio. El objetivo es controlar los episodios de vértigo y mejorar la estabilidad del paciente. Si en este caso los síntomas persisten, se pueden usar terapias intratimpánicas. Los corticoides intratimpánicos pueden controlar la inflamación y los síntomas preservando la audición. La gentamicina intratimpánica tiene también un efecto más ablativo sobre la función vestibular, por eso se reserva para casos seleccionados, especialmente cuando el vértigo es incapacitante. La cirugía, como es la laberintectomía, queda para situaciones avanzadas y muy específicas, especialmente cuando la audición del oído afectado ya no es útil. Ya, ahora las complicaciones. La enfermedad de Meniere puede progresar con los años. Una de las principales complicaciones es que la pérdida auditiva, que al inicio puede ser fluctuante, llega a estabilizarse como una hipoacusia permanente. En casos avanzados puede evolucionar a sordera del oído afectado, sin posibilidad real de recuperación. También puede haber daño vestibular crónico, lo que afecta el equilibrio del paciente incluso fuera de la crisis. Una complicación importante son las crisis de Tumarkin, que son caídas repentinas sin pérdida de conciencia. Son peligrosas porque el paciente puede caer de forma brusca y puede lesionar, aunque no necesariamente tenga un desmayo. Además, existe riesgo de afectación del oído contralateral con el paso de los años. Por eso el seguimiento es importante no solo para poder controlar los síntomas, sino también para poder vigilar la evolución auditiva y vestibular. Bien, ahora con respecto al vértigo posicional paroxístico benigno. Esto ocurre cuando pequeños cristales de carbonato de calcio, llamados otoconias u otolitos, se desprenden del utrículo y migran hacia los canales semicirculares. Cuando el paciente mueve la cabeza, estos cristales estimulan de forma normal el sistema vestibular y el cerebro interpreta que hay movimiento, aunque en realidad el cuerpo no esté girando. Por eso aparece el vértigo rotatorio. Hay dos mecanismos principales. En las canalolitiasis, los otolitos flotan libres en la endolinfa. Por eso el vértigo tiene una pequeña latencia. Aparece después de unos segundos, aumenta, disminuye y dura menos de un minuto. En cambio, en la cupulolitiasis, los otolitos se adhieren a la cúpula, volviéndola más pesada. Por eso el nistagmo puede iniciar sin latencia y mantenerse mientras la cabeza permanezca en esa posición. La diferencia entre ambos mecanismos ayuda a interpretar la duración y el comportamiento del nistagmo durante las pruebas diagnósticas. El cuadro típico en este caso es muy característico, ya que el paciente refiere a una sensación brusca de que todo gira pero dura pocos segundos o menos de un minuto. Lo más importante es que el vértigo es posicional, es decir, aparece al acostarse, levantarse, girar en la cama, extender el cuello para mirar hacia arriba o flexionar la cabeza. Esto lo diferencia de otros vértigos que aparecen de forma espontánea o duran horas. Durante el episodio puede haber náuseas, pero no debe de haber hipoacusia, tinnitus persistente, ni tampoco síntomas neurológicos. Además, el nistagmo suele ser latente, transitorio y fatigable, es decir, aparece después de unos segundos, dura poco y puede disminuir si repetimos la maniobra. Ese patrón breve, posicional y sin síntomas auditivos es lo que más orienta al diagnóstico. El diagnóstico no se basa solo en decir el paciente tiene vértigo, sino en identificar qué canal semicircular está afectado. El canal posterior es el más frecuente y se evalúa con la maniobra de Dix-Hallpike. Si al realizarla se produce el vértigo y aparece un nistagmo característico, se confirma el diagnóstico. Si en este caso esta prueba es negativo, pero la historia clínica sigue siendo muy sugestiva, se debe de pensar en compromiso del canal lateral. En ese caso se realiza la prueba de giro supino, también llamada Pagnini-McClure, donde se observa un nistagmo horizontal que puede ser geotrópico o apogeotrópico. El canal anterior es menos frecuente y suele considerarse en casos atípicos o que no responde al tratamiento habitual. En estos pacientes se pueden requerir pruebas de extensión o hiperextensión cefálica, observando especialmente nistagmos verticales. La clave es que cada canal tiene una maniobra diagnóstica y una dirección de nistagmo que orienta la localización. Una parte fundamental del diagnóstico es diferenciar un vértigo posicional paroxístico benigno periférico de una causa central. En este caso, en el vértigo posicional paroxístico benigno, el nistagmo suele tener latencia, dura menos de un minuto, se fatiga al repetir la maniobra y aparece una posición con una posición específica. Además, el vértigo suele ser proporcional al nistagmo. Si el nistagmo es intenso, el paciente también se siente muy mareado. En cambio, cuando el origen es central, el nistagmo puede aparecer sin latencia, durar más de un minuto, no fatigarse y presentarse en varias posiciones. También puede ser multidireccional o alternante, y puede existir una disociación entre nistagmo y vértigo. Por ejemplo, un nistagmo muy intenso con poco mareo. Esta diferencia es importante porque el vértigo posicional paroxístico benigno se trata con maniobras de reposicionamiento, mientras que una causa central puede requerir estudios neurológicos e imágenes. En el vértigo posicional paroxístico benigno debe diferenciarse de otras causas de vértigo.
En este caso, el desencadenante principal es el cambio de posición. Los episodios duran menos de un minuto y no hay hipoacusia asociada. En la enfermedad de Meniere, por ejemplo, el vértigo suele ser espontáneo, dura horas y se acompaña de síntomas auditivos como la hipoacusia fluctuante, acúfenos o sensación de oído lleno. En la neuritis vestibular, el vértigo es más prolongado, puede durar días y suelen persistir incluso en reposo. Si hay hipoacusia asociada, se piensa más en una laberintitis. La fístula perilinfática, en cambio, puede desencadenarse por presión, tos, maniobras de Valsalva o sonidos intensos y puede acompañarse o no de síntomas auditivos. Por eso la duración, el desencadenante y la presencia o ausencia de la hipoacusia ayudan mucho para poder orientar el diagnóstico. Ahora, cuando el diagnóstico tiene un cuadro clásico de vértigo posicional paroxístico benigno, no se deben de pedir tomografías o resonancia de rutina. Esto se debe a que los otolitos son microscópicos y no se visualizan en estudios de imagen. Sin embargo, sí existen banderas rojas que obligan a ampliar la evaluación. Por ejemplo, nistagmo vertical puro hacia abajo, nistagmo en reposo, nistagmo alternante, diplopía, disartria, alteraciones de pares craneales o falla terapéutica repetida. En estos casos hay que pensar en causas centrales como accidente cerebrovascular, tumores de fosa posterior o esclerosis múltiple. Por eso, aunque el vértigo posicional paroxístico benigno es benigno, el médico debe reconocer cuando el cuadro deja de computarse como periférico y requiere resonancia magnética o valoración neurológica. El tratamiento de elección, en este caso, no son los medicamentos, sino las maniobras de reposicionamiento otolítico. La maniobra se elige según el canal afectado. En el canal posterior es el más frecuente, en este caso, la primera línea aquí es la maniobra de Play. También pueden usarse alternativas como CEMOT. Si el canal afectado es el lateral, la maniobra de primera línea puede ser Buffon. Y también existen alternativas como la maniobra de Barbacoa o Lambert. Para el canal anterior, la maniobra más utilizada es la maniobra de Jacobini. El objetivo de estas maniobras es movilizar los otolitos fuera del canal semicircular y devolverlos hacia el utrículo donde dejan de provocar síntomas. Después de realizar la maniobra no se recomienda restricciones posturales estrictas. Antes se indicaba dormir sentado, evitar ciertos movimientos, pero actualmente se sabe que estas restricciones no modifican de manera importante el éxito del tratamiento. Luego se hace seguimiento clínico. En muchos pacientes, una o dos maniobras son suficientes para poder resolver los síntomas, aunque algunos pueden necesitar una segunda sesión. Los fármacos tienen un papel limitado. Los supresores vestibulares como la antihistamínicos o benzodiazepinas pueden usarse solo si el paciente presenta náuseas o vómitos muy intensos durante la crisis o durante las pruebas, pero no deben de utilizarse como un tratamiento curativo porque no reposicionan los otolitos y pueden retrasar la compensación vestibular. La base del tratamiento sigue siendo la maniobra correcta para el canal afectado. Y aunque esta enfermedad se considera benigna, no tratarlo puede tener consecuencias importantes. En adultos mayores el riesgo de caídas aumenta de forma marcada. Esto es especialmente preocupante en pacientes con osteoporosis porque una caída puede terminar en fracturas o la pérdida de independencia o incluso la hospitalización. También puede empeorar la marcha en personas que ya tienen neuropatías, alteraciones propiocépticas o problemas de equilibrios previos. Además, el paciente puede desarrollar miedo a moverse, ansiedad, aislamiento social y disminución de su calidad de vida. En algunos casos, incluso después de resolver el episodio, puede quedar una sensación de inestabilidad durante semanas. Por eso, esta enfermedad se debe de tratar oportunamente no solo para poder quitar el vértigo, sino para prevenir caídas y deterioro funcional. Cuando los síntomas persisten después de más de dos maniobras correctamente realizadas o cuando aparecen síntomas atípicos, no se debe seguir repitiendo maniobras sin reevaluar. Primero hay que considerar que quizás no sea un vértigo posicional paroxístico benigno verdadero. Algunas lesiones del sistema nervioso central pueden simularlo, como son los tumores, eventos cardiovasculares vertebrovacilares o placas de esclerosis múltiple. En esos casos se justifica un examen neurológico completo y resonancia magnética de fosa posterior. Otra posibilidad es que exista una disfunción vestibular concomitante, por ejemplo, la enfermedad de Meniere, neuritis vestibular o alteraciones posteriores a un trauma. En ese contexto pueden ser útiles las pruebas vestibulares funcionales y la audiometría. Si después de la reevaluación persiste el desequilibrio, puede iniciarse rehabilitación vestibular estructurada que ayuda al paciente a recuperar estabilidad, confianza y control postural. Bien, ahora con respecto a la otoesclerosis y timpanoesclerosis. La otoesclerosis es una alteración del metabolismo óseo de la cápsula óptica. Normalmente esta región tiene un recambio óseo muy controlado, pero en esta enfermedad aparece un proceso anormal. Primero ocurre una fase activa llamada otoespongiosis, donde hay mayor vascularización y resorción ósea. Luego, ese tejido se reemplaza por hueso más denso y rígido, que corresponde a la fase inactiva o esclerótica. El problema clínico aparece cuando este proceso afecta la zona de la ventana oval y termina fijando la base del estribo. Si el estribo no vibra correctamente, la transmisión del sonido hacia el oído interno se altera. Por eso, al inicio, el paciente desarrolla una hipoacusia de conducción. La presentación típica suele ser en un adulto joven con predominio en mujeres. El paciente generalmente consulta porque nota una pérdida auditiva progresiva, muchas veces bilateral, aunque puede iniciar de forma unilateral. En fases iniciales, cuando el daño está localizado alrededor del estribo, predomina la hipoacusia de conducción, porque el problema principal es mecánico. El sonido no se transmite bien. En fases más avanzadas, si la enfermedad se extiende hacia la cóclea, la pérdida auditiva puede volverse mixta o incluso neurosensorial. Eso es importante porque mientras más extensa sea la enfermedad, más complejo puede ser el tratamiento y menor puede ser la recuperación auditiva completa.
El diagnóstico empieza con la sospecha clínica. Un paciente con hipoacusia progresiva sin antecedentes claros de infección activa y con una membrana timpánica generalmente normal. La audiometría es fundamental porque permite confirmar el tipo de hipoacusia. Lo característico es encontrar una pérdida conductiva sin daño visible del tímpano. Esto orienta a pensar que el problema está en la cadena osicular, especialmente en la fijación del estribo. La tomografía de alta resolución del hueso temporal ayuda a valorar la extensión de la enfermedad. En la clasificación por tomografía puede observarse desde un estudio normal hasta compromiso fenestral aislado, compromiso coclear parchado, compromiso coclear difuso. Esto permite diferenciar formas más localizadas de formas más extensas. El tratamiento depende de la forma de presentación. Cuando la osteoclorosis es fenestral, es decir, cuando afecta principalmente la región del estribo, produce hipoacusia conductiva. El tratamiento más importante es quirúrgico. Se puede realizar cirugía del estribo como estapedectomía o estapedotomía, colocando una prótesis que restablece la transmisión del sonido hacia el oído interno. Cuando la enfermedad es retrofenestral o coclear, el enfoque cambia porque ya no se trata solo de liberar una estructura mecánica. En esos casos pueden considerarse medidas médicas en situaciones seleccionadas, aunque su beneficio es más limitado. Si la hipoacusia es muy severa y la audición funcional está muy comprometida, una opción extrema puede ser el implante coclear. Entonces, la idea central es que la forma fenestral se beneficia más de cirugía del estribo, mientras que la forma coclear requiere un enfoque más individualizado. Las complicaciones que se muestran corresponden principalmente al manejo quirúrgico del estribo. Una complicación estructural importante es la fístula perilinfática que ocurre cuando existe fuga de líquido del oído interno. Esto puede producir vértigo, inestabilidad o empeoramiento auditivo. También puede haber reacción a cuerpo extraño como granuloma alrededor de la prótesis o complicaciones inflamatorias e infecciosas como la labirinthitis serofibronosa o supurativa, como la labirinthitis, como había mencionado. Aunque esas complicaciones no son solamente las más frecuentes, son importantes porque pueden comprometer la audición y el equilibrio. Por eso, antes de indicar cirugía, se deben de seleccionar bien al paciente, explicar riesgos y también realizar seguimiento postoperatorio adecuado. La timpanoesclerosis es diferente a la otosclerosis. No es una alteración primaria del metabolismo óseo de la cápsula óptica, sino una consecuencia de procesos inflamatorios repetidos del oído medio, especialmente durante la infancia. Después de infecciones recurrentes, la mucosa y la membrana timpánica pueden cicatrizar de forma normal. Histológicamente se produce hialinización y depósito de calcio, formando placas blanquecinas o escleróticas. Puede presentarse de dos formas. Si afecta solo la membrana timpánica, se habla de meningoesclerosis, pero si compromete la caja timpánica y la cadena osicular, ya hablábamos de timpanoesclerosis verdadera, que puede alterar la movilidad de los huesecillos y producir hipoacusia. El hallazgo más característico es la presencia de placas blanquecinas en la membrana timpánica. Estas placas representan depósitos escleróticos y suelen observarse claramente en la otoscopía. Con frecuencia se asocia a antecedentes de perforaciones crónicas o infecciones repetidas del oído medio. Esto ayuda a diferenciarla de la autoesclerosis, donde el tímpano suele verse normal. Desde el punto de vista funcional, puede producir hipoacusia de transmisión. La intensidad depende de qué tan limitada está la movilidad de la membrana timpánica o de la cadena osicular. Si las placas son pequeñas o solo están en la membrana, puede haber poca repercusión auditiva, pero si fijan los huesecillos, la pérdida auditiva puede ser más significativa. El diagnóstico se basa principalmente en la otoscopía. La observación directa permite identificar si existen placas finas limitadas a la membrana timpánica o si hay placas más gruesas y extensas. Cuando las placas son finas y se limitan al tímpano, se considera meningoesclerosis. En estos casos, muchas veces el impacto auditivo es menor. En cambio, cuando hay placas múltiples gruesas o se sospecha bloqueo de la cadena osicular, hablamos de timpanoesclerosis verdadera. En estos casos, además de la otoscopía, se necesita valorar la audición con audiometría y, según el caso, considerar estudios de imagen o evaluación quirúrgica. La clave diagnóstica está en relacionar el hallazgo otoscópico con el grado de hipoacusia. El objetivo del tratamiento quirúrgico es remover las placas escleróticas y recuperar la movilidad del sistema de transmisión, intentando conservar la integridad de la cadena osicular. Si la movilidad osicular todavía es recuperable, puede realizarse movilización de la cadena. Si existe fijación severa del yunque o de otras estructuras, puede requerirse reconstrucción con prótesis osicular parcial o total conocidas como PROP o TORP. Cuando hay fijación en la platina del estribo, puede considerarse una cirugía similar a la del estribo, con colocación del pistón. Además, si además también existe daño en la membrana timpánica como perforación, se realiza timpanoplastia usando fascia o cartílago. Por eso el tratamiento depende del sitio afectado. No se opera igual una placa pequeña en el tímpano que una fijación importante de la cadena osicular. El manejo quirúrgico de la timpanoesclerosis también puede tener complicaciones. Una de ellas es la refijación de la cadena osicular, es decir, que después de liberar o reconstruir los huesecillos vuelve a perderse movilidad por cicatrización o fibrosis. También puede persistir una hipoacusia residual, especialmente si el daño era muy extenso, si hay compromiso neurosensorial asociado. Otra complicación posible es la perforación timpánica persistente después de la cirugía. Aunque es menos común, también debe considerarse el riesgo de daño del nervio facial, porque la cirugía se realiza en una zona anatómica delicada. Por eso el beneficio esperado debe compararse siempre con el riesgo quirúrgico. Esta parte resume la diferencia más importante entre otosclerosis y timpanoesclerosis. La otosclerosis es una otodistrofia relacionada con metabolismo óseo anormal.
El tímpano suele estar normal, pero la tomografía puede mostrar alteraciones en la cápsula óptica. El patrón auditivo inicia como hipoacusia conductiva y puede progresar a mixta o neurosensorial si hay compromiso coclear. Su tratamiento quirúrgico se enfoca en sustituir o restablecer la función del estribo. La tímpanoesclerosis, en cambio, es una secuela cicatricial de infecciones de inflamación crónica. Su hallazgo físico principal son las placas blancas en la membrana timpánica. Produce principalmente hipoacusia conductiva de intensidad variable. El tratamiento se enfoca en liberar placas, reconstruir cadena osicular o reparar la membrana timpánica si está dañada. Entonces, una frase clave para recordarlo sería: en otoesclerosis el tímpano suele verse normal, pero el problema está en el estribo o la cápsula óptica. En tímpanoesclerosis el problema suele verse en la otoscopía como placas blancas y pueden extenderse a la cadena osicular. Bien, ahora con respecto a la laringotraqueitis aguda. Esta es una infección generalmente viral que inflama la laringe y la tráquea. Los agentes más frecuentes son los virus para influenza, aunque también pueden participar virus respiratorios sincitial y adenovirus. El problema principal ocurre en la región subglótica. En los niños pequeños esta zona ya es estrecha de forma natural y cuando se inflama se reduce todavía más el paso del aire. Esa disminución del calibre aumenta la resistencia al flujo aéreo y produce turbulencia que clínicamente se manifiesta como estridor inspiratorio. Por eso, afecta sobre todo a niños entre 6 meses y 3 años, con pico alrededor del segundo año de vida. También se observa más en otoño e invierno y es más frecuente en varones. La clínica clásica se reconoce por tres elementos: tos perruna o metálica, estridor inspiratorio y disfonía. Generalmente el cuadro inicia como una infección respiratoria alta común. Durante los primeros días puede haber rinorrea, fiebre baja y síntomas catarrales. Luego aparece la fase aguda donde se presenta la tos típica, la voz ronca y el estridor. Un punto importante es que suele empeorar en la noche y también cuando el niño llora o se agita, porque el llanto aumenta el flujo de aire y hace más evidente la obstrucción. En la mayoría de los casos, el cuadro mejora progresivamente y se resuelve en aproximadamente una semana. Para manejar correctamente a un paciente con laringotraqueitis, no basta con reconocer la tos perruna. Hay que clasificar la gravedad. En los casos leves, el niño más tranquilo no tiene estridor en reposo o esta aparece solo con el llanto. Las retracciones son ausentes o leves y la saturación se mantiene normal. En los casos moderados ya aparece estridor en reposo, el niño puede estar ansioso o inquieto y hay tiraje moderado. Aquí el paciente necesita un manejo más activo y observación. En los casos graves o con amenaza de vida aparecen signos de alarma, como es la alteración del estado mental, somnolencia, agitación marcada, restricciones severas o incluso disminución del esfuerzo respiratorio por fatiga. También puede haber saturación menor al 92% o cianosis. Esto indica riesgo de falla respiratoria. El diagnóstico suele ser clínico cuando un niño entre 6 meses y 3 años presenta tos perruna y estridor con evolución típica. Se puede diagnosticar la laringotraqueitis aguda sin necesidad de pedir radiografía de cuello ni exámenes de laboratorio de rutina, pero siempre se deben buscar banderas rojas. Si el niño tiene fiebre alta súbita, aspecto tóxico, babeo, disfagia, ausencia de tos o mala respuesta a epinefrina, hay que pensar que quizás no se trata de un CRUP típico. En esos casos, se debe de reevaluar el diagnóstico diferencial porque podría existir una obstrucción más grave o una infección bacteriana que comprometa rápidamente la vía aérea. El diagnóstico diferencial más importante se hace con epiglotitis y traqueitis bacteriana. La laringotraqueitis suele tener inicio progresivo, fiebre baja o variable y tos perruna. El niño puede verse incómodo, pero no siempre luce tóxico. En la epiglotitis el inicio suele ser brusco, con fiebre alta, aspecto tóxico, disfagia y babeo. Además, el niño puede adoptar posición en trípode para respirar mejor. La tos perruna suele estar ausente o es rara. En la traqueitis bacteriana, el inicio puede parecerse al croup, pero luego empeora de forma aguda. El paciente se ve tóxico, pero tiene fiebre alta y puede responder pobremente al tratamiento habitual. Por eso, si un supuesto croup no mejora como esperamos, hay que reconsiderar el diagnóstico. El tratamiento tiene tres pilares. El primero son los glucocorticoides, principalmente la dexametasona. Se indican en todos los grados de gravedad porque disminuye el edema de la vía aérea, reducen la estancia hospitalaria y disminuyen el riesgo de reconsulta. Puede administrarse por vía oral, intramuscular o intravenosa según el estado del paciente. El segundo pilar es la epinefrina nebulizada, reservada para casos moderados o graves. Su efecto es rápido porque produce vasoconstricción de la mucosa inflamada, pero como su acción puede ser transitoria, el niño debe permanecer en observación durante 2 a 4 horas. El tercer pilar son las medidas de soporte, mantener en este caso al niño tranquilo, evitar manipulaciones innecesarias, administrar oxígeno si la saturación está baja y usar antipiréticos si hay fiebre o malestar. En la laringotraquitis leve, el niño no presenta estridor en reposo y la dificultad respiratoria es ausente o mínima. En esos casos, el manejo puede ser ambulatorio, se administra una dosis única de dexametasona por vía oral, se mantiene al niño cómodo, se evita hacerlo llorar innecesariamente y se educa a los padres. La educación aquí es fundamental. Aquí los cuidadores deben de saber que deben regresar al hospital si aparece estridor en reposo, dificultad respiratoria, coloración azulada, somnolencia, rechazo de líquidos, empeoramiento nocturno importante. Si el niño está estable, tolera los líquidos y respira bien, puede ir a casa.
En la traqueitis moderada ya hay estridor en reposo, pero sin datos de agotamiento o amenaza de vida. El manejo incluye dexametasona y epinefrina nebulizada después de administrarla. Aquí el niño debe observarse durante 2 a 4 horas porque puede mejorar inicialmente y luego volver a presentar estridor cuando disminuye el efecto del medicamento. Si durante la reevaluación clínica hay buena respuesta, disminuye la dificultad respiratoria y desaparece el estridor en reposo, puede considerarse alerta con signos de alarma. Pero si persiste el estridor o la dificultad respiratoria, debe hospitalizarse y puede requerir una nueva dosis de epinefrina y vigilancia estrecha. El alta no debe de darse solo porque el niño se ve mejor, momentáneamente. Debe de cumplir criterios de seguridad, o sea, debe de estar sin estridor en reposo, con saturación adecuada en el ambiente, sin tiraje intercostal, con coloración normal y un buen nivel de conciencia. También debe de tolerar líquidos por vía oral porque la deshidratación puede complicar el cuadro. Además, la familia debe comprender los signos de alarma y tener la posibilidad de regresar al hospital si el niño empeora. Eso es clave porque la laringotraqueitis puede intensificarse durante la noche y los padres deben saber cuándo no esperar en casa. Aunque la mayoría de los casos son leves, pueden existir las complicaciones. La más importante es el fallo respiratorio que puede requerir intubación endotraqueal, aunque ocurre en un porcentaje bajo de los casos hospitalizados. También puede haber obstrucción severa mantenida y en esos casos extremos también puede existir edema pulmonar post-obstructivo. Otra complicación es la sobreinfección bacteriana, especialmente cuando el cuadro se comporta de forma más tóxica o no responde al tratamiento habitual. En esos casos se debe de sospechar traquitis bacteriana con riesgo de microorganismos como son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. También puede haber diseminación viral hacia vías respiratorias inferiores, produciendo neumonía viral o laringotraqueo-bronconeumonía. Muchas gracias. Con esto finalizo la exposición acerca de otorrinolaringología, consolidación de conocimientos. A lo largo del video abordamos patologías frecuentes e importantes. Espero que esta exposición te haya sido clara y útil para que tomes en cuenta todos los puntos que son relevantes de la materia. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima presentación.